Lito era un nombre muy comentado, muy mentado, y un día creo que fuimos a una especie de comida de Navidad, allí a la nave de Lito. 1, 2, 3, 4. Pues como una nave industrial enorme, pero con sus servicios, en fin, habitable. Y todo, pues mesas tipo boda, por todos lados, un mogollón de mesas donde cada orquesta tenía como su mesa donde comer y demás. Y eso creo que fue una comida de mediodía y se prolongó hasta la noche, y de ahí creo que nos fuimos a una especie de karaoke, que ahí creo que es donde se escogen a los futuros artistas de la orquesta. Pedro de Dios, más conocido como Perico, es uno de los últimos románticos. Un bluesman de Úbeda que antes de triunfar sobre los escenarios de España y América Latina con su proyecto Guadalupe Plata, probó suerte en la verbena gallega. Hasta el sur llegaba el rumor del auge de las orquestas. Y qué mejor escuela para un músico que tocar noche tras noche en una de ellas. La propuesta era que nosotros cobrábamos cada mes un sueldo, y los meses de verano creo que era un poco más. Vivir de la música en España es tan complicado como hacer un triple salto mortal de espaldas y caer de pie. Pensar en la estabilidad económica y en la guitarra al mismo tiempo podría parecer un caramelo que te regala la vida, pero en este caso no era oro todo lo que relucía. La historia es que coincide con la época de OT, y entonces digamos que la estética y el tipo de canto que se llevaba mucho era pues muy estética OT, de estos pues, pantalones manchados de harina, camisas así como que están arrugadillas, mechas, pechitos fuera. No sé si Santa Cecilia se merecía una estampa como la que describe Perico, teniendo en cuenta que ella fue torturada en su día por convertirse al cristianismo. En todo caso, es la patrona de los músicos y hay que celebrarla. Y si alguien sabe de celebraciones es Lito. Todo pagado. Comida, bebida, música en directo. Pues imagínate el tinglao que había allí montado, ¿no? De colorines y de cantantes y de... La verdad que sinceramente yo sentí que había ahí como una especie de mafia extraña. A él le gustaba también ser el padrino, ¿eh? Está claro que no se puede construir un imperio sin una visión de juego privilegiada. El día de Santa Cecilia, las naves de Lito se convertían en algo parecido a un palco del Bernabéu del sector de la verbena. Intercambio de cantantes y músicos, cierre de acuerdos y loas al gran jefe, por supuesto. Lito sabía que si entraba en el negocio lo tenía que hacer hasta el fondo. Dueño de Panorama, representante de otras 80 orquestas e ideólogo de un entramado empresarial que cambió para siempre el sector de la cultura en Galicia. Lito empresarialmente creó un imperio, ¿no? Un imperio de orquestas que se fraguó seguramente contra cualquier ley de la competencia, ¿no? Porque si tú llevas el 70, el 80% o más de un sector, eso supone que los que no están dentro de tu radio de acción lo pasan mal. Le llamaban el rey de la verbena porque seguramente lo fuese, pero toda historia tiene un comienzo. Verbena, episodio 3. El tiburón. Chapela es la parroquia más grande del municipio de Redondela, en Pontevedra. Este pueblo pesquero se encuentra en la ría de Vigo, muy cerca de la ciudad. La vida en el mar es dura, por las condiciones climáticas, el esfuerzo físico y las largas temporadas fuera de casa. Por eso, cuando llega la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, se paran las máquinas y no vale otra cosa que no sea celebrar. Desde los más pequeños hasta los mayores. Lito fue partícipe de esta tradición desde que nació. O iban a la fiesta o estaban en casa porque no le dejaban ir sus padres
a otro lado, no nos dejaban. Yo también me incluyo en esa parte. Para mí lo de estar debajo del palco de la orquesta era como era el paraíso. En verano ese momento era como el culmen del año, el momento mágico del año. Sería conveniente analizar el palco de la orquesta desde todas sus perspectivas. Debajo del escenario duermen los borrachos y por el prado o plaza del pueblo, dependiendo de la ubicación de la fiesta, corretean los niños entre el humo de los churros y el sonido de la tómbola. Sonríe hasta el perro piloto. Al fondo, un padre de familia sostiene un violín gigante que consiguió en una demostración de habilidades con la escopeta de balines. Y ajenos a todo esto, detrás del escenario se besan los adolescentes y delante bailan las parejas o las futuras parejas, porque entre música y celebración ha surgido el amor cientos de veces. La verbena pues nos hizo conocer a las que son nuestras mujeres, bueno, mi mujer hoy, no nuestras mujeres, mi mujer y como a mí a muchos más compañeros, era salir de fiesta en los pueblos pequeñitos, donde nos juntábamos 200 personas, 300, con los satélites, con los arquinos, con la Compostela, con un montón de grupos, orquestas de aquellas, pues eran unas grandes orquestas, hoy se quedarían ya pequeñas. Ya se sabe, el ron con la Coca-Cola y la música tropical con el churrasco son mezclas que por alguna cuestión que se nos escapa llaman a las puertas del amor. A veces para siempre y a veces solo un rato. Nadie puede hacer nada por evitarlo, ni siquiera Lito, que conoció a su primera mujer en las fiestas de Cuntis, un pequeño pueblo del interior de la provincia de Pontevedra, a poco más de 50 kilómetros de su chapela natal. Tradición, naturaleza y la posibilidad de pillar cacho. Así contado, suena casi mágico. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Por sus numerosos hallazgos arqueológicos, sabemos que Cuntis fue un antiguo centro termal romano y hoy es una de las 26 villas termales de Galicia. Hasta allí se acercaron personalidades de la cultura gallega buscando aliviar ciertas dolencias con sus aguas curativas. Eduardo Pondal, Ramón Cabanillas, Rosalía de Castro. Muiño dos Castañares, noites claras do luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar. Allí se casó Lito y allí se fue a vivir con su mujer. Y se da la casualidad de que su suegro era uno de los componentes, que eran 3 hermanos, uno de los componentes de la orquesta Los Cunters, de Cuntis. Cuntis, Pontevedra, Los Cunters, todos vamos al infierno, 15 puntos. Hacia mediados del siglo XX, Cuntis tenía poco más de 7.500 habitantes y al menos 2 grandes bandas de música. La Bragaña, de 1875, y la Banda Municipal, creada en 1931. No sur de Galicia hai unha cultura de música de bandas moi importante. El pueblo no es una excepción. Galicia está llena de bandas municipales, militares o populares que sirven de escuela para muchísimos músicos jóvenes y, de paso, son una oportunidad para ganar algún dinero extra. En la banda creces, te curtes, aprendes música y, como ellos dicen, a mollar a palleta. Permite esa primeira educación musical de moita xente das aldeas e que fai un pouco o mismo traballo que os equipos de fútbol, non? A canteira. Y a veces los canteranos más aventajados logran hacerse un hueco en el primer equipo, una gran orquesta. Así, en los 50 y 60 nacieron grupos como los Players de Ferrol, la Orquesta Compostela de Santiago, la Sintonía de Vigo, los Satélites de A Coruña. No eran solo agrupaciones musicales, sino que representaban a una ciudad como ahora puede ocurrir con el Dépor o el Celta. Cuntis, de Pontevedra. Y en Cuntis, los hermanos Chapín, como se conocía en el pueblo al suegro de Lito y su familia, montaron la orquesta Los Cunters. Era el año 1963.
Muchísimas gracias, muy amables, señoras y señores. Muchísimas gracias. Gracias. Estas orquestas vivieron 3 décadas de esplendor. Tito Calviño, sí señora, outra lenda. Tito, que representa e que representou para ti Los Satélites? Un peldaño máis na miña carreira musical, pero un peldaño moi grande, claro. Eran ídolos en pueblos y ciudades de Galicia. Desde otros puntos del país vieron el fenómeno y esto llevó a las orquestas a traspasar el telón de Grelos y hacer giras en Inglaterra o Suiza. Pero como ocurre con todos los fenómenos sociales y culturales, a este también le llegó su ocaso. Fue en la década de los 80. Justo cuando Lito decide entrar profesionalmente en este mundo, el público parece más interesado en hacerlo en las discotecas. Entonces lo que decía todo el mundo era que, bueno, que las fiestas se van a acabar, las verbenas se van a acabar y que todo el mundo se va a ir a las discotecas, ¿no? Y en cierto modo hubo una época en la que fue así. El discopaf y las salas de fiestas ganaban por goleada la verbena, que cada vez contaba con menos público. Algunos abuelos nostálgicos y los nietos a su cargo esperando hacerse mayores para escapar de ese ambiente cada vez más decadente. Lito, que compaginaba su trabajo de oficinista entre semana con el de portero en la Sala Peñas de Cuntis, era consciente de esta realidad. Pero fue una riña familiar la que le introdujo fortuitamente en el negocio de las orquestas. Vamos a seguir ahora con este tema de las que viniera más, ni tú ni nadie. Su suegro se desvincula de los hermanos y monta la orquesta Cuntis. Y aprovechando su conocimiento en la administración de empresas y su visión de juego prodigiosa, Lito da un paso al frente y se convierte en representante de la nueva orquesta de su suegro. Estaba dentro. Él vendía la orquesta de ese familiar, a comisiones de fiestas, a aldeas, a concellos, y entonces él vio un negocio ahí. El productor musical Birbí Fraga era en aquel momento cantante de Los Dandys, una de las primeras orquestas que representó Lito. El negocio, porque, ostras, decía, yo vendo esto por tanto y me llevo una comisión de cuánto, caray, aquí hay un negocio. Y ya que tenía que levantar el teléfono para tratar con comisiones de fiestas y ayuntamientos, mejor tener varias orquestas y, por tanto, más oportunidades de cerrar tratos. En el año 80 y pocos, había un bar que estaba abierto toda la noche, cerca de Caldas. Un día paramos allí, como siempre, a tomar un café y me encuentro con el Lito, el suegro. Y bueno, coño, ¿cómo estás? Qué bien. Y cuando nos despedimos, me da una tarjeta que ponía Espectáculos Lito. Y dije yo, hombre, ¿te vas a dedicar ahora a la representación y tal? Y dice, no, hombre, no, es para mi yerno, que quiero a ver si se va metiendo y tal. Y lo empezó a meter él en estas cosas. El grupo California, que era de un farmacéutico, un señor que trabajaba en una farmacia Marín, fue una de las primeras agrupaciones que tuvo. Después tuvo Los Dandys, tuvo Continente, cogió los Alcars, tuvo América. Bueno, cuando empezamos a traballarnos con él, home, él algún tipo de forza xa tiña, ¿no? Pero no 90 probablemente empezaba. Cada representante, cada axencia artística individual ou colectivamente traballaba unha zona determinada, ¿no? De onde era. Ele era a zona de Cuntis, por aí, pero foi ampliando, ¿no? Como xestionou el para facer vendedores, iso non o sei, entendes? Ahora, chegou un momento que tiña un montón de vendedores, ¿no? O sea, que vendían o que el tiñan en carteira, ¿no? Poco después, todo el mundo saludaba a Lito por su nombre en las barras metálicas de las comisiones de fiestas. Y aunque no tengo el dato, apostaría que no pagaba ninguna copa. Lito es una figura profesional que, como tantas en el mundo del espectáculo y de la música, es desconocida y oculta para los usuarios, pero que mucha gente conoce porque, claro, en Galicia quien organiza las fiestas es la gente de los pueblos. Mucha gente sí que entró en contacto con ese mundo y con el mundo de la contratación de orquestas.
Como en un juego de conquistas, Lito usó inteligentemente sus cartas para extender progresivamente su influencia por la nutrida red de parroquias y concellos de Galicia. Lo hizo poco a poco, comisión de fiestas a comisión de fiestas. Yo conozco a Lito porque yo hacía las fiestas de mi pueblo, de mi aldea, aquí cercana a Caldas, a 1 kilómetro de Caldas. Empezó aliándose con el que más tarde sería su amigo, Javier Arca. Lito se dedicaba ya a contratar orquestas. Nos fuimos haciendo amigos y yo dejé de trabajar con Celso Simón y empecé a trabajar con Lito. Arca fue su primer agente de zona y el único que Lito tuvo en nómina durante toda su vida empresarial. Un agente de zona es una persona que conoce bien a los miembros de las comisiones de fiestas de un área geográfica, que cuenta con su confianza y que les ayuda a contratar a las orquestas para las fiestas de su pueblo. Así empezó Lito a crear una red de agentes por todo el territorio gallego. Trabajaban, en teoría, de forma independiente. Es decir, los agentes ofrecían a las comisiones las orquestas de Lito y si conseguían venderlas, se llevaban un porcentaje. Era un negocio redondo para todos. Pero la fiesta no había hecho más que empezar. Sí, Panorama nace en diciembre, en un día de Navidad del 88, como una orquesta normal, de nueva creación. Lito Garrido, al que mucha gente confunde con Lito el empresario, es el cantante y director creativo de la Orquesta Panorama. Con el auge de la verbena se ha convertido en una suerte de estrella del pop en Galicia y una celebrity de la televisión autonómica. Se lo ha currado. Lleva desde el año 1993 en la orquesta. Había un cantante solo, de hecho, por eso entré yo, porque yo formaba parte del trío de metal, tocaba el saxo, pero cantaba. Yo ni presentaba, ni hacía mover a la gente, ni nada en ese momento. En sus inicios, la Panorama vivió las mismas miserias que la mayoría de orquestas que luchaban por sobrevivir cada verano en Galicia. Lito, el Lito empresario, soñaba con devolver a la verbena su antiguo esplendor y, de paso, mejorar su negocio. Él había vivido la época de las grandes rivalidades entre fiestas, los años en que los pueblos competían por contratar la mejor orquesta, así que se propuso un objetivo. La ilusión era convertir a Panorama pues, en un referente en la verbena gallega y ser de las orquestas más solicitadas, que al final se consiguió, ¿no? En Galicia ya había muchas orquestas de calidad, con grandes músicos y cantantes, así que solo había una manera de competir con ellas, destacar en lo que iba más allá de lo estrictamente musical. A batería electrónica más grande de toda Europa, con luces y sonido, un animal. El problema de Galicia es que había 2 orquestas por día. Eso significaba que una orquesta se enfrentaba a otra, por decirlo así. Entonces la competencia era muy grande, en el sentido de que te daba paso una orquesta, tú subías, tenías que competir con sonido, con infraestructura, con iluminación. Si no, lógicamente te quedabas atrás. Y como dicen en las mejores escuelas de negocios, quien no invierte no gana. Pues aquí en la verbena gallega apostamos por los montajes, cuando a lo mejor el dinero no llegaba, que ahí es muy importante el Lito, que era el que financiaba la mayoría de esas cosas, ¿no? Y de hecho ahora se sabe porque ahora que cada uno tiene su orquesta, las inversiones pararon porque es muy difícil económicamente. Todo espectáculo que sea ambulante, los gastos se doblan y todo eso, ¿no? Antes había que los propios músicos tenían que llevar su material en sus furgonetas, llegar allí después de comer, empezar a hacer todo el montaje para poder tocar y tal. Y justamente en el año que entré yo ya se apostó por un escenario que se montaba y se desmontaba, no existían los trailers ni los escenarios móviles y sí que en logística siempre fuimos los punteros. Más luces, más pantallas, más altavoces y escenarios gigantescos que caben en un camión y pueden montarse en apenas unas horas. Lito introdujo en el mundo de la orquesta una espectacularidad que sería la envidia de algunas bandas de estadio. Pero en realidad no inventó nada. Se limitó a observar el entorno, coger lo mejor de cada mundo y adaptarlo a su particular realidad. La primera orquesta que tuvo palco móvil en España era Solara.
una orquesta de Grove. Pero Lito decía, coño, pues mira, ahí está idea. El escenario igual, pues lo vamos a poner, pero yo sí lo voy a poner en pantallas. Y sí fue el primero que tuvo pantallas, LED. Entonces, a partir de ahí, iluminación, fue la primera orquesta pionera en tener ya bailarines, en tener acróbatas, etcétera, etcétera, etcétera. Y desarrollar un espectáculo ya fuera de lo normal, ¿no? Y arrastró a los demás a hacer lo mismo. Precisamente en una verbena escuché por primera vez la frase ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Sustituyamos a Vicente por Lito y tendremos una explicación bastante aproximada de lo que ocurrió con la verbena. Esto sin duda alguna, alguien detrás tenía que estar con ese joystick diciendo, no, pues vamos a invertir en este camión escenario que tenga estas plataformas que suben y bajan, con estas luces, con este equipo, con este no sé qué, con lo mejor del mercado, con no sé qué, no sé cuánto. ¿Y esa persona? Era Lito. Sí, sin duda alguna. Lito fue capaz de crear algo único, que no existía. Panorama brillaba tanto que eclipsó a la competencia. Un concierto de la Panorama no solo eran las 3 o 4 horas de show. Su escenario era tan grande que no cabía en las plazas de algunos pueblos. Tenía tal cantidad de luces y pantallas que aquello parecía una discoteca al aire libre. Y esos detalles eran la comidilla del día a día en los bares del pueblo durante las semanas siguientes a la actuación. Esto es el carnet de fan de la Panorama. Donde esté Panorama y París de Noche, si me llevan también voy, ¿eh? Ese boca a oreja que desencadena la resaca de los shows de Panorama es lo que alimenta su leyenda. La fiesta en su esencia no tiene mucho que ver con esto. Esto es más bien un problema de competencia y un problema de intentar cobrar más, ser mejor que la otra, etcétera, etcétera. Para una comisión o un ayuntamiento, incluir el nombre de Panorama en el cartel de sus fiestas pasó a ser un triunfo. En la verbena, como en el resto de mercados, impera la ley de la oferta y la demanda. Y ante tanta demanda y tanta competencia entre promotores para hacerse con los servicios de la orquesta, Panorama subió sus honorarios. Eso fue lo que llevó a cada vez asumir más gasto, más gasto, más gasto. Todas las agrupaciones querían tener el caché de la Orquesta Panorama y todo el mundo se dio cuenta de lo que tocaba, invertir en el espectáculo. Más decibelios de sonido, más vatios de iluminación, mejores transportes y, por supuesto, mejor propuesta artística. Nosotros le llamamos carrera armamentística. Antes que él ya existía espectáculos Baliño. Había espectáculos día y noche de Vigo. Había otros antes que Lito. Hasta el momento era habitual que un miembro de la propia orquesta asumiera la responsabilidad de negociar y cerrar tratos con comisiones de fiestas y ayuntamientos. Digamos que ejercía esa labor de representación por una cuestión de veteranía, sin que eso supusiera un incremento en su sueldo. La llegada de agencias como la de Lito cambió las reglas del juego. La intermediación de un agente cuesta a las orquestas un 10 o un 15% de sus ingresos por actuación. Y en aquel momento, no todas creyeron que fuera una buena idea. Recuerdo que un día, en un ensayo, el que se encargaba de los contratos y todo eso, llegó con una carta que ponía que a partir de no sé qué día, ya no recuerdo, todas las orquestas que, contratando ellas mismas, ¿no?, por su propia cuenta, por diferentes zonas, tenían que pagarle una comisión a los representantes de la zona, aunque la fecha, o sea, lo que es el día de tocar, fuera contratado directamente por la orquesta. Juan Mazarra es guitarrista y socio fundador de la Sintonía de Vigo, una de las orquestas más exitosas de aquel momento. Claro, eso a mí me pareció un abuso grandísimo. Yo le dije, mira, ¿por qué no llamas a Miguel de la París, a Saavedra de los Satélites, bueno, toda esta gente, y le preguntas si recibieron esta carta? Y si la recibieron, no estaría de más que acordarais una reunión para tratar el tema, porque eso hay que luchar contra eso y lo mejor sería hacer una asociación de orquestas. Y así lo hicieron 12 o 13 de las grandes. Un poco en contra de esta gente que quería coger el poderío el control de las verbenas, de la contratación, de Lito y algunos más como Lito. Algunos más como Lito. Enfrentado a la competencia y ante las reticencias de algunas orquestas a aceptar las nuevas condiciones, el empresario decidió actuar por su cuenta. Dijo, bueno, ¿y si en vez de hacer este rollo no hago yo una asociación de representantes
Y las orquestas que quieran trabajar conmigo en exclusiva, pues bien. Y pronto empezaron a quedar muy pocos como Lito. No es que traicionara a sus compañeros de viaje, a las otras oficinas. No es que las traicionara, pero había que hacer algo, ¿no? Si no tienes el control del mundo del espectáculo, tienes que tratar de hacerte con él, ¿no? Y entonces Lito empezó a negociar con las orquestas. Y me acuerdo cuando fuimos a hablar con París de Noia, que fue la primera orquesta que él trajo para aquí en exclusiva. Empezó a negociar y aún no se llegara al acuerdo definitivo con París de Noia, el jefe de aquella, el portavoz de la Gran Parada, ya llamó: oye, nosotros estamos aquí, para no quedarse atrás fuera del tren. Y ese tren es ni más ni menos que el de la inversión. Lito ofrecía esa actualización que había impulsado el ascenso meteórico de la Panorama y por el que el resto de orquestas suspiraban. Nuevas luces, nuevos equipos de sonido, nuevas pantallas y, por tanto, el ascenso directo a una nueva liga, la primera división de la verbena. Y bueno, de aquella cogió a orquestas de muchísima relevancia que estaban en la Asociación de Orquestas. Las mismas orquestas que se habían aliado para luchar contra intermediarios como él terminaron dando a Lito la exclusividad de sus agendas. Casi todas. Las manos muy arriba todo. Arriba, eso es. Descansa la panza. La Sintonía de Vigo fue la que se resistió y aguantó casi 2 años en no entrar aquí. A partir de esa negativa, la Sintonía de Vigo vio cómo sus actuaciones se reducían. Las orquestas de Lito se repartían todo el pastel. Fuera de su abrigo, el frío se volvió insoportable. Porque, claro, te presentas a una fiesta y te dicen, mira, la Sintonía no, porque no está conmigo. Porque él planteó eso como un poco como un monopolio, ¿sabes? Solo lo mío. Un botón de muestra de un modus operandi que pocos en el sector se atreven a reconocer. Yo me acuerdo que una buena noche yo estaba en Caldas, tomando algo con algunos amigos, y me llama Lito, un 29 de junio, que vayamos a La Estrada. Voy a La Estrada con él y tomamos algo con los de la Sintonía de Vigo y le dan el ok a Ángel Martínez Pérez para que lleve su representación. Hubo unas votaciones, salí en empate porque éramos 12 y viajábamos en 2 furgonetas. Entonces había una furgoneta que no estaba muy convencida de entrar con Lito y la otra en la que viajaba yo, que estábamos convencidos de que había que entrar. Y entonces hacía falta un voto. Pues mira, vamos a hacer una votación secreta. Y así fue. Aquel 29 de junio, en plenas fiestas patronales de A Estrada, la Sintonía de Vigo se rinde. Ay, lelelo, ay, lelelo, ay, lelelo, ay, la, la, la. Y ahí empieza el gran despeje de Lito. Ya tenía prácticamente el control. Empresarialmente, para mí, el gran logro de Lito es algo muy sencillo, pero que él hizo muy bien. Y es equiparable al gran logro de Amancio Ortega con Inditex y con Zara. Creó Zara, primero tenía una empresa de batas y empezó a hacer una colección de moda. Se dio cuenta que había unas prendas que se vendían más y otras menos. Y eso le pasaba a todos los empresarios del sector. Pero él fue capaz de decir, estas prendas que vendo más, las voy a fabricar más en medio de la temporada, ¿no? Dejo de fabricar las que no se venden tanto y además saco variaciones sobre estas que se venden. Eso fue un éxito rotundo y es una de las claves que se estudian del éxito de Inditex, ¿no? Él fue el que le pegó al cambio a la verbena. ¿Que fue a través de Panorama? Sí, pero Panorama era de él. Y la formó él. Y la empresa de él la formó él, no se la formó nadie. Ni él venía de narcos, como se pudo haber hablado, ni venía de lavar dinero de nadie.
Después de meses preguntando y escuchando versiones sobre la evolución de Panorama, parece claro que Lito utilizó a su mejor orquesta como un conejillo de Indias. Vamos a facer a canción máis famosa de todas as verbenas. Fue moldeándola poco a poco hasta dar con la tecla del éxito. Empezó por optimizar la logística y los aspectos técnicos y muy pronto intervino también en la dirección artística. En el año 99, justamente a finales de los 90 y 2000, yo me hago cargo de la dirección artística de la orquesta y yo decido apostar por un repertorio más juvenil. Y de ahí viene la transformación. Lito dio carta blanca a su tocayo, Lito Garrido, Manolo, para cambiar el repertorio de la orquesta. El primer paso que di fue incluir música moderna en el segundo pase. Y después el otro pase fue más radical y ya la incluí en el primer pase. Lito sabía mejor que nadie que los tiempos habían cambiado. Los años 80 habían hecho mella en la cultura popular. Estaban de moda la música electrónica, las luces estridentes y los bailes imposibles hasta el amanecer. Y es precisamente esa cultura y ese ambiente lo que recreó Lito en los shows de Panorama. Y la idea que replicó en las otras grandes orquestas de su agencia de representación. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos. Somos París de Noia. ¡El grito arriba! La París de Noia era una orquesta clásica, la conocíamos todos, ya nuestros padres bailaban con la orquesta París de Noia en los años 60 y 70 y de repente la París de Noia se convierte en algo que es un espectáculo. Y así fue, como los tiempos para bailar agarrados frente al escenario cedieron terreno ante las coreografías espectaculares y los estribillos coreables. Eso le dio un plus a las verbenas. A principios del nuevo siglo, todas las grandes orquestas en Galicia copian la fórmula Panorama bajo el paraguas inversor de Lito. Todas visten parecido y todas suenan a Radio Fórmula. Son discotecas móviles. Esa transformación coincide en el tiempo con la popularización de una nueva alternativa de ocio en la calle. Frente a un bar, en la playa, incluso en la portería del edificio, beber de noche en la calle ya se ha convertido en un hábito. El botellón. Un chaval con 10 euros se emborracha, puede fumar y tiene música gratis. En una discoteca pues tienes que pagar tu entrada o tienes que consumir allí dentro, no puedes fumar y, en fin, no puedes hacer muchas cosas que sí puedes hacer al aire libre. Ningún negocio puede competir contra eso. Un fenómeno sin el que probablemente no se entendería el éxito meteórico de Lito. El botellón de las plazas de los pueblos o de los parques lo trasladamos a las fiestas, que es lo más lógico del mundo. Unos litros, unas pipas y, como cantaba Extremoduro, salir, beber, el rollo de siempre. Pero en esta ocasión, en vez de pagar una entrada, la fiesta la pagaban los ayuntamientos o los vecinos. En los 80 la pista de baile estaba en las discotecas, de propiedad privada, y a finales de siglo se invierte la tendencia y la gente regresa al campo de la fiesta y a las plazas de los pueblos. Y ahí, claro, es cuando empezamos a ver a todas estas orquestas tremendas. Fue cuando empezó el fenómeno fan. Las orquestas ofrecen espectáculos a medio camino entre las grandes discotecas y los musicales de Broadway. Movilizan a cientos de miles de jóvenes en Galicia y las comunidades vecinas. A principios de siglo, el fenómeno fan en torno a las orquestas y sus principales figuras es equiparable al que despiertan grandes artistas del pop por todo el país. Fuimos la primera orquesta que sí que hizo el carné de fan. Algo inédito hasta el momento en el mundo de la verbena. Como curiosidad puedo decir que yo era fan de la Orquesta Panorama cuando era una niña. Hoy, Fátima Pego es cantante de Panorama. Ella creció en aquellos años de explosión del fenómeno de la verbena, asistiendo a los conciertos de su orquesta favorita de pueblo en pueblo, con su carné de fan en mano. Ahora, la estrella es ella.
sea, tú en mi carnet de fan de socia número 500, que ahora debe haber como 200.000, pues yo fui la socia número 500 y pico. Son años en que las orquestas vendían merchandising, la gente hacía cola para comprar las cintas de VHS o los DVDs con sus actuaciones, llevaban camisetas con sus nombres, pedían autógrafos. Conseguimos que la juventud volviera a las fiestas y entonces eso significa darle vida y darle años a la verbena gallega. Está cachón, es guapísimo, rubiazo, todo guay. Y wow, toca bien la trompeta. Yo recuerdo pues eso, había uno de los chavales de la París que tan pronto bajaba, tenía sistemáticamente un grupo de chicas enfervorecidas que lanzándose a por él. Este podía pegarse toda la vida loca que le saliese de las pelotas. Lito fue capaz de convertir una tradición arraigada al pueblo gallego en una industria con un Star System a la altura de cualquier escena pop. Y lo hizo ante el asombro de propios extraños. Siempre nos quedará la duda de qué hubiera opinado Santa Cecilia de todo esto. Y de repente esa cosa como de sexo, drogas y rock and roll, yo veía que ocurría en sexo, drogas y verbena.